gracias para la invitación a este simposio y perdone mis problemas de la lengua. Con el final del dominio romano, en el reino franco hubo un cese de la arquitectura monumental, al contrario que en la península ibérica. Si bien el bautizo de Clodoveo y su acercamiento al cristianismo católico romano redundó en nuevas fundaciones de iglesias y monasterios por parte de la aristocracia franca, eran estos de una arquitectura modesta. Recién durante el reinado de Pipino, el padre de Carlomagno, aparece una arquitectura de más rango. El mayordomo Pipino III se había dejado coronar en el año 751 por el Papa Zacarías. A través de esta nueva alianza con la Iglesia romana desbanca Pipino definitivamente la vieja dinastía merovingia. Saint-Denis, un monasterio a las puertas de París, era desde el siglo VII el lugar preferido para los enterramientos de los reyes y nobles francos. El convento de Saint-Denis se caracterizaba, como otros grandes monasterios francos de la Alta Edad Media, por la convivencia entre clérigos y monjes. Clérigos que celebraban la misa y asistían a peregrinos, y monjes que vivían una vida ascética en estricta clausura y que se encargaban de la liturgia de las horas. Carlomagno y sus consejeros intentaron ordenar minuciosamente muchos sectores del Estado con el objeto de sistematizarlos. Esto afectó también a los monasterios. Estos debían dirigirse o bien por la regla benedictina, que hacía hincapié en la vida común monástica, o bien adoptar el carácter de colegiatas. En el monasterio Saint-Denis, el rey y su abad Fulrad comenzaron con una nueva construcción monumental de la iglesia, siguiendo el ejemplo de las grandes basílicas en Roma. Esta iglesia es conocida a través de excavaciones bajo la iglesia gótica. Las arcadas de las tres naves estaban sostenidas por columnas, la primera vez en el reino franco. Como en San Pedro en Roma, había una nave transversal indivisa, un gran ábside y una cripta anular que permitía a los fieles visitar la tumba del santo. Pipino fue enterrado en el año 768 ante la entrada occidental. Su hijo Carlomagno dispuso que en un anejo construido para este fin, un coro occidental, entre 10 y 15 monjes allí cantaran los salmos en un laus perennes. Normalmente, este laus perennes le correspondían solamente a los santos. Arquitectónicamente raros eran los pedestales de las columnas. Eran una especie de zócalos cúbicos decorados con relieves. Las columnas no tenían base y estaban encajadas dentro de un hueco en estos zócalos. Existe una descripción contemporánea de la iglesia. De largo, 245 pies, unos 80 metros. Profundidad de los cimientos, 13 pies. Altura del nave, casi 25 metros, altura del campanario. La iglesia tenía 101 ventanas, 45 grandes arcos, 50 columnas grandes y 35 pequeñas, además de 5 columnas de mármol. Los pórticos contaban con 103 columnas. 2 puertas están embellecidas con oro y plata, 3 con marfil y 2 solamente con plata. 1.250 lámparas iluminaban el interior.
3 veces al año se rellenaban con aceite. Esta enumeración de datos, redactada al estilo de alabanza de la arquitectura romana tardía, se dejan difícilmente contrastar con el plano excavado de la iglesia. Su nave central contaba con 9 arcadas y un total de 16 grandes columnas. Así, pues son los 45 arcos y los 50 grandes columnas enumerados en la descripción. No se han identificado fragmentos de los 200 capiteles. El elevado número de columnas indica la existencia de arquerías ciegas alineadas en las paredes y ventanas, como en las iglesias del siglo VI. Aquí un dibujo de la Basilica Apostolorum en Viena. En el reino franco desde el siglo VI tardío hasta mediados del VIII fueron muy raras las nuevas construcciones de iglesias de 3 naves y de haberlas eran de pequeña dimensión. Sin embargo, las grandes basílicas paleocristianas seguían en uso y constituían, como en Roma y en Italia, una escala inalcanzable. En el reino lombardo, como es sabido, se adoptó la antigua tradición constructiva de forma mucho más intensa. Una gran basílica de 3 naves en Spoleto, construida antes de la conquista por los francos, contaba no solamente con una destacable arquitrabe en orden dórico, prácticamente desconocido en la Edad Media, sino también unos relieves de gran calidad. Excepcionalmente rica es la iglesia que Carlomagno construyó en su palacio de Aquisgrán, poco antes de 800, es decir, antes todavía de su coronación como emperador. El espacio central, octogonal, estaba circundado por pesadas arcadas, en medio de cual estaba el coro de los clérigos. Altas arcadas, enrejadas con columnas y con barandillas de bronce, componían la riqueza de la arquitectura. Las columnas y los capiteles son en parte espolias, en parte copias carolingias. La cúpula con 8 lados estaba ornamentada con un mosaico. La tribuna estaba reservada para los laicos. Allí se encontraban el altar de la cruz y la pila bautismal. El famoso trono se instaló allí recién en el 936 para la coronación del rey Otto y más tarde solo utilizada para las coronaciones reales. De las 5 grandes puertas de bronce que se fundieron en Aquisgrán para esa iglesia, se conservan todavía 4. Ya que no se conoce ningún trabajo de este tipo comparable en el norte del reino franco en esta época, tienen que haber venido los talleres de algún lugar lejano. Presumiblemente trajo Carlomagno artesanos del área mediterránea, de Lombardia y de regiones árabes, quienes dominaban la técnica para esculpir capiteles inspirados en motivos romanos, para el fundir del bronce y para la fabricación de mosaicos. Más típicas para los monasterios francos eran iglesias pequeñas, pero habiendo varias en cada monasterio. En niveles, la viuda del mayordomo Pipino I fundó un monasterio en el siglo VII. Contó con 3 iglesias modestas: Santa María, número 2, para el convento de las monjas, San Pablo, número 1, para el clero y el pueblo, y finalmente San Pedro, número 3, la iglesia funeraria para las tumbas de la fundadora y del convento. También en Saint-Denis formaban parte del monasterio diferentes iglesias de una sola nave. La iglesia sepulcral con la tumba de San Dionisio, la iglesia del clero, San Pablo, 2 iglesias sepulcrales, San Bartolomeo y San Pedro, para diferentes grupos de nobles, probablemente también otra iglesia para el convento.
Una dilatada fortificación circunda la inmensa ciudad monacal. A ella pertenecían un palacio real, un hospital y numerosas casas de artesanos. A partir del año 776, Saint-Denis pasó a ser la iglesia sepulcral de un santo, a convertirse en la monumental iglesia principal del gran monasterio. Sin embargo, esto no funcionó. El abad alemán Waldo, instituido por Carlomagno en el 806, intentó que el convento de Saint-Denis se acatase a la regla benedictina. Su sucesor, el abad Ilduin, archicancelario de Ludovico Pío, se inclinó por un tertius gradus, tercer estamento, una forma de vida entre el canónico y el monacato, entre colegiata y monasterio. De hecho, esto significaba que, según el Sínodo de Aquisgrán de 817, el monasterio se decantaba por una colegiata. Por este motivo, un tercio del convento abandonó Saint-Denis y se trasladó a un monasterio cercano para poder vivir en ascetismo monacal. Después de fuertes polémicas, el convento en conjunto se decidió por la vida monástica siguiendo la regla de San Benito. Para la liturgia de las horas, ante la tumba del santo se construyó finalmente en el año 832 una cripta exterior al este del ábside. El convento, cuyo tamaño estaba limitado a 150 monjos, se sigue dividiendo en diversos grupos que realizaban sus servicios en diferentes zonas de la iglesia. La planeada reforma no llegó a efectuarse. El documento litúrgico más importante del Reino Franco es la orden de uno de los integrantes de la corte de Carlomagno, el abad Angilberto, para su monasterio en Céntula, inaugurado en 799. El aspecto de este monasterio es solo conocido por unas copias barrocas de un dibujo medieval. Se trata de una iglesia bipolar con la tumba de San Ritrario en el este y un santuario de San Salvador al oeste. También aquí había varias iglesias, San Benito y Santa María. Esta última ha sido estudiada arqueológicamente, un edificio de planta central. El convento estaba constituido, como en Saint-Denis, por monjes y clérigos. 300 monjes celebraban la liturgia de las horas, alternando en 3 coros en la iglesia, en el este, en la mitad y en el oeste. Y los sacerdotes tenían que celebrar 30 misas diariamente en 30 altares. Diariamente, pero sobre todo durante las solemnidades, el convento se desplazaba en procesión por la iglesia, haciendo estación en diferentes altares y imágenes piadosas. Notable es que en el crucero oriental no se instalasen altares ni el coro, sino que se trataba de un espacio octogonal debajo de la torre, decorado solo por fuera con grandes imágenes de la Pasión. En el este del territorio franco era Fulda, fundada en 744, la abadía más importante. Ya en el año 780 contaba el convento con 374 miembros y alrededor del 825 pasaban ya de 600. Unos de ellos vivían en monasterios exteriores llamados celas. El abad Baugulfo encomendó al monje Radgar alrededor del 800 con la nueva construcción de la iglesia del monasterio. Esta contaba también con 2 partes, una iglesia en el oeste con la tumba del santo y una basílica en el este. Como en Saint-Denis, también aquí se seguía el ejemplo de San Pedro en Roma. Esta construcción de mayores dimensiones situada en el poco poblado Reino del Este llamaba mucho más la atención. El abad de Fulda tenía la pretensión de ocupar en la corte real
el segundo rango después del abad de Saint-Denis. El transepto oeste es llamado en las fuentes expresamente domus transversales. La iglesia había criptas en el este y el oeste, torres solamente al lado del ábside este. Cuando el templo se consagró en 819, contaba con 14 altares. Los planos publicados son problemáticos, ya que las excavaciones en la catedral barroca se realizaron de forma poco profesional y fueron más mal medidas. De las columnas se conservan grandes capiteles del orden compuesto. No se conoce el aspecto de los edificios del claustro. También en Fulda el convento se componía de diferentes grupos, sobre todo durante la construcción de la gran iglesia hubo intensas polémicas, como nos informan las fuentes escritas. A menudo el tamaño absoluto de las iglesias no era proporcional a la importancia histórica o política del monasterio. Si bien la monumentalidad de nuevas construcciones representa con frecuencia pretensiones políticas, no tienen estas una validez fáctica. Las iglesias de la abadía de Reichenau en el lago Constanza son un ejemplo claro de ello. Fundada en 724 en una isla, fueron sus primeras iglesias simples edificios de una sola nave. De gran relevancia para la historia de arquitectura es la comprobación de la existencia de edificios de madera, así como la de un claustro con el consabido esquema rectangular. Sus postes de madera han sido datados dendrocronológicamente en la época de la fundación. Sin embargo, recién el abad Haito, que se desempeñaba como consejero y diplomático en la corte de Carlomagno y que viajó a Bizancio, hizo construir una iglesia nueva a partir del 806. El transepto conserva la construcción prerrománica hasta la altura del techo. Él consta de 3 espacios iguales. Aquí se encuentra el primer ejemplo conservado de un crucero con un plan cuadrado y con 4 arcos de misma altura. Esta forma se difiere ostensiblemente de las iglesias de Saint-Denis o de Fulda con sus transeptos indivisos. Haito se sirvió posiblemente de motivos bizantinos. El crucero no empalma en este directamente con el ábside, sino con un gran santuario. Este último tiene 2 ábsides paralelos. No albergaban el altar principal de la Virgen María, sino los altares de Pedro y Pablo, como ya existían en la iglesia anterior, siendo estos 2 demostrativamente del mismo rango. Al norte y al sur del santuario se encontraban la sacristía y la biblioteca. La nave era una sencilla basílica con pilares sin ornato alguno. Los trabajos de cantería en el monasterio, que se sitúa en una isla de grava, se limitan a los canceles. Para albergar reliquias importantes, se construyó alrededor del 885 una iglesia en el oeste con transepto indiviso y 2 torres. Numerosas iglesias secundarias y varias colegiatas se construyeron después del año 800 en las islas mismas y en los alrededores de la tierra firme. De los servicios litúrgicos se encargaban, como en Saint-Denis, grupos de clérigos pertenecientes al monasterio. En Reichenau se dibujó alrededor del 825 uno de los monumentos más significativos del monacato carolingio, el llamado Plano de San Galo. 5 hojas de pergamino fueron cosidas. Aparecen muros, puertas, hornos, muebles y otras instalaciones. La representación de estos elementos sigue una tradición romana, aquí un plano en mármol.
La iglesia es una basílica de 3 naves con columnas, transepto, santuario y ábsides en el este y el oeste. La parte este de esta iglesia se asemeja a Reichenau. También aquí se encuentra el altar principal en el santuario, no en el ábside, y los altares secundarios están situados en los brazos del transepto delante de los rectos muros en el este. A los lados del santuario debían estar las habitaciones para la sacristía, el escritorio y la biblioteca. En San Galo se hallaba bajo el altar mayor la tumba del santo. Por ese motivo se dibujó aquí una cripta de galería angular con bóveda de cañón. El coro de los monjes estaba ubicado en el crucero, no como posteriormente se acostumbró, con bancos colocados a lo largo, sino con varias filas de bancos alineados uno tras otro. En la nave central se encontraban un ambón, un altar de la cruz, un altar de San Juan y, inusual en un monasterio, una pila bautismal. En las naves laterales se encontraban numerosos altares secundarios. Muchas canceles dividían las naves. Las torres redondas a los pies de la iglesia, con sus escaleras de caracol, no albergaban las campanas, sino altares de los arcángeles, de la misma manera como en Cluny, 3 siglos después. Los laicos podían acceder a la iglesia por el oeste a través del atrio anular. En el interior no había mucho espacio disponible para ellos. Casi toda la iglesia estaba destinada a la liturgia del convento, como ya hemos visto en Céntula. Al sur de la iglesia se encuentra dibujado el interior del convento. Esto consta de un claustro de numerosos arcos, el ala este con el dormitorio, ala sur el refectorio, al oeste la bodega con los barriles. Mediante inscripciones se señala que las 3 alas cuentan con 2 pisos. En la planta baja del ala este se encontraría una gran sala calefaccionada que servía para múltiples propósitos, entre otros el capítulo y para trabajar. Esta sala contaba con un sistema de calefacción tipo hipocausto. La planta alta de las alas sur y oeste serían ocupados como almacenes. En las esquinas del complejo se encuentran el baño y las letrinas, así también como la cocina. Este ordenado esquema del monasterio no era usual en ninguno de los monasterios entonces construidos en Europa. El plano refleja por un lado la arquitectura de Reichenau, por el otro expresa un concepto del orden, una idea típica de los ilustradores de libros. Es único en su género. No se trata tampoco de una copia de otro plano. Fue dibujado en Reichenau y rotulado para la situación litúrgica del monasterio de San Galo. Yo veo su función en el mencionado debate sobre la correcta forma de vida monástica. Hemos visto que el intento de los consejeros de Carlomagno y Ludovico Pío de separar monasterio de colegiata, siendo uno para los monjes y la otra para el clero, no se correspondía con la realidad en los grandes monasterios. El plano de San Galo muestra exactamente un monasterio para clérigos y monjes. La iglesia tiene una tumba de santo y 17 altares, siendo así una típica iglesia para un gran convento de clérigos. En realidad, ni en Reichenau ni en San Galo había entonces tantos altares. La clausura, meticulosamente diseñada, muestra que esa comunidad de clérigos estaba perfectamente integrada en una comunidad de monjes que vivían según las severas reglas benedictinas. Así pues, el plano es un alegato a favor del tertius gradus, a favor de la estructura tradicional de los grandes monasterios, en contra de las reformas de la corte real. El dibujo no fue utilizado como plan constructivo. La iglesia nueva del monasterio de San Galo
No se parecía al plano, no tenía ni transepto ni ábsides, pero por lo menos una cripta de galería angular que conducía al tumba. La nave muestra una marcada separación entre la zona de los laicos y la iglesia de los monjes, y la iglesia occidental se construyó como en Reichenau algunas décadas más tarde. El florecimiento de la arquitectura bajo el emperador Ludovico Pío y sus sucesores no ha destacado suficientemente. Existen dos grandes iglesias monásticas tradicionales de esa época que han sido bien investigadas. La iglesia abacial sobre la tumba del San Germán en la ciudad obispal de Auxerre se construyó entre los años 841 y 59. Bajo la iglesia gótica se conservó la cripta con sus múltiples naves. Bajo el santuario se encontraba una pequeña cripta de 3 naves. Sus columnas son espurias romanas. Los laicos podían rodearlo a través de un estrecho corredor. Aquí se encuentra entonces la cripta anular romana modernizada unida a una cripta central, como será típico en Francia en los siglos X y XI. Además se encuentran en esta cripta varias capillas con altares ricamente decoradas con escultura arquitectónica y pinturas murales. La capilla en el ápice era presumiblemente una rotonda. Se trata de una cripta exterior de 2 pisos, llamada así desde la Edad Media. Esta es más rica litúrgicamente y arquitectónicamente hablando que la ya mostrada en Saint-Denis. Una cripta exterior como esta, con ventanas abiertas al santuario, tiene también la ruina de la iglesia de Flavigny cerca de Auxerre. El antecuerpo del monasterio de Corvey, a mí no gusta el término de Westwerk, está bien conservado. Esta abadía se fundó en el año 822, cuando el territorio sajón ni siquiera está totalmente integrado al reino carolingio. Los monjes venían de Corbie, en el norte de Francia, por eso se llamaba Nova Corbia. La primera iglesia abacial ya tenía 3 naves y una cripta de galería rectangular bajo el presbiterio, como en casi contemporáneo plano de San Galo. En el ápice se encontraba una cripta exterior de 2 plantas, parecida a la de Saint-Denis. Su planta alta tenía un complejo techo de madera, que siguiendo la tradición romana estaba revestida con mortero sobre una rejilla y pintada con motivos romanos. Un techo plano cubría la planta baja. Grandes azulejos poligonales de vidrio posiblemente pertenezcan al revestimiento de las paredes en opus sectile. Las técnicas y formas arquitectónicas romanas no se conocía aquí por las ruinas, sino que acompaña la conquista por Carlomagno. Es introducida por los monjes venidos del oeste. En Corvey nos encontramos a 200 kilómetros de los límites del antiguo Imperio Romano. De gran importancia es el antecuerpo, que fue construido en el antiguo atrio entre los años 873 y 85. El exterior no refleja la estructura de su complejo espacio interior. Una risalit central marca la entrada oeste. En la planta baja, el pórtico se abre con 3 arcos. Una placa con letras clásicas de bronce dorada dice Civitatem istam tu circumda domine et angeli tui custodiant muros eius. No está claro si aquí civitas se refiere solo a la iglesia o al monasterio en su totalidad. Dentro se llegaba a una sala de 3 naves con columnas. Tienen capiteles con motivos romanos.
Solo uno de los capiteles está completamente terminado, los otros se quedaron en el bosel. Al parecer fueron estos entregados al Corvée por barco, debiendo ser terminados allí. Cierto es que allí, lejos de toda ciudad, no se contaba con los talleres apropiados. A los lados de esta sala encontraban unas habitaciones, quizás capillas, y dos escaleras conducían a la planta alta, un coro occidental. Esta contaba de un altar de San Juan. Asimismo, se encontraban espacios laterales con tribunas en tres de los lados. La rica decoración se conoce a través de numerosos restos. Entre las arcadas se encontraban grandes figuras de estuco, casi de tamaño natural. Todavía se conservan las sinupias dibujadas en color rojo y los correspondientes fragmentos de estuco. Los pilares estaban las columnas pintadas de la tribuna con sus capiteles están pintadas. Todo esto muestra cuál era el tipo de decoración que habían planeado los constructores, con las estatuas, las columnas de la sala de la planta baja y la inscripción de la fachada. Se llevó a cabo este concepto a un alto nivel, tanto estético como representativo, realizándose por lo menos parcialmente en forma monumental. Este antecuerpo muestra el nivel de la arquitectura y de la decoración de edificios de la época carolingia, pocos años antes de la caída del imperio por las peleas, por la herencia y por los ataques de los normandos. Quedan todavía dos edificios excepcionales que pertenecen a una visión de conjunto sobre la arquitectura franca de esta época: la Torhalle en Lorsch y la capilla en Rimini. A la entrada del monasterio de Lorsch se encuentra esta famosa Torhalle, una construcción de función desconocida que sobrevivió como capilla protestante. Presenta dos ricas fachadas entre dos escaleras. La planta baja está abierta a ambos lados con tres arcos a modo de un arco de triunfo. Esta es la primera vez que aparecen dos importantes motivos arquitectónicos: los pilares con columnas adosadas y las bases secundantes. La planta alta está revestida con piedras poligonales en la forma de los ya mostrados azulejos de vidrio. Se trata de un opus reticulatum. La articulación de la Torhalle no obedece principios arquitectónicos, sino que es más bien comparable a la orfebrería como el arco de Ejinardo, conocido por un dibujo barroco. En la planta alta las paredes estaban pintadas. Se pueden reconocer paños con un antepecho policromado que portan unas columnas. Los capiteles iónicos, sobre los capiteles iónicos descansa un arquitrabe alto. El techo es gótico. Las formas de los capiteles y restos de inscripciones indican que este edificio fue construido alrededor de los años 830. ¿Qué función tenía este espacio? Yo creo que la pintura, que no muestra figuras, nos lo indica. Lo que está representado es una pérgola abierta. La planta alta estaba iconográficamente igual de abierta que la planta baja. Este tipo de pérgolas servían en la Edad Media de tribunales. No se puede demostrar si la Torhalle estaba pensada como un tribunal real. Estadías reales no están documentadas. Por cierto, en cada gran monasterio correspondía el tribunal al señor territorial con la presidencia del abad. Sí. En este simposio debe estar al final de mi comunicación la pequeña iglesia de Rimini, consagrada en el año 806. Era la capilla de un palacio noble privado. Teodulfo la construyó, obispo de Orleans y uno de los estrechos consejeros de Carlomagno.
El pequeño edificio central a forma de cruz se levanta sobre 4 pilares. Había contras a 3 lados y 3 ábsides en el este. Las paredes sobre los arcos de herradura eran abiertas por arcadas pequeñas. En el ábside se conservó este importante mosaico como demostración de iconografía, pero la arquitectura de esta iglesia es muy extraña en el Reino Franco. Yo quisiera describirla como mozárabe. Teodulfo era un teólogo noble que emigró de Zaragoza. Los mejores paralelas arquitectónicos muestran iglesias hispánicas, como la algo posterior iglesia de Leveña. Evidentemente, la iglesia de Rimini fue construida por talleres francos. Esto explica la extraña mezcla de formas hispánicas y francas. No poseemos una imagen coherente de la arquitectura sacral franca. Nuestro conocimiento es fragmentario y en forma de islas. Importantes publicaciones de los últimos 20 años muestran, sin embargo, que la investigación del momento es muy activa y quedan a esperar nuevos resultados. Gracias. Gracias por la apretada exposición. Podemos plantear las preguntas de una manera muy sintética por la tarde, para la respuesta por la tarde. Sí. José Suárez. Sí, muy brevemente. Me interesa el tema de la relación entre clérigos y monjes, que es un problema que se da en Santiago. Entonces me gustaría que lo tratásemos por la tarde. Segundo, comentar y adelantar para el debate de la tarde, que llevo varios días aquí casi 2 días aquí escuchando estupendas conferencias, muy buenas, estoy aprendiendo mucho. Pero a la hora de resolver mis problemas de Santiago, cuando más notas he tomado ha sido con la tuya. Eso va para el debate. Y simplemente un segundo, que antes no me dejaste, Margarita, que después de lo escuchado también estos días por aquí, estoy dudando si realmente Galicia existió. Nada más. Francisco. Pregunta. Bien, yo quería preguntarle al profesor Untermann, bueno, la primera es una duda que me ha surgido con respecto al plano de Sangal. Admitido que no es, efectivamente, no se llevó a cabo su construcción, lo que sí me llamaba la atención era, usted acepta que es un plano surgido del sínodo de Aquisgrán, supongo, del año 810, ¿no? Entonces he entendido mal. Pero en principio es una de las propuestas. Mi pregunta es, ¿efectivamente se puede extraer del plano de Sangal un deseo por dividir la vida canónica regular, es decir, clerical, y la vida monástica? Y si esto es así, ¿es algo que no había conseguido Crodegango de Metz algunos años antes a través de la regla que él mismo escribe? Y luego una duda que es si a raíz de las excavaciones practicadas en gran parte de estas abadías, en alguna de ellas, aquellas que tienen precedentes o son fundaciones irlandesas, como pueden ser el propio Sangal o Luxeuil o Bobbio en la zona italiana, se han podido llegar a el nivel fundacional y se conoce cómo pudo ser esa primera fundación irlandesa. Fernando Arce. Como sabe, la historiografía española de forma mayoritaria tiende a negar cualquier transferencia desde el mundo carolingio al mundo asturiano. En efecto, comparamos unas iglesias con otras, las diferencias saltan a la vista de manera evidente, ¿no? Pero no obstante, yo creo que se ha cerrado la puerta a lo material de manera muy rotunda frente al mundo carolingio y dejando mejor fuera modelos o conceptos, ideas, que luego pudieron ser materializadas a la asturiana. Me explico. Por ejemplo, lo que llaman las Kirchenfamilien, ¿no? Las familias de iglesias, que por ejemplo nos vamos
al Oviedo de Alfonso II y encontramos cómo Alfonso II construye un grupo de iglesias que curiosamente además coinciden en las advocaciones con las tradicionales, advocaciones del Salvador, Santa María, además de la existencia de un palacio cercano a ella. El tema de las advocaciones también es curiosa la coincidencia que hay entre muchas advocaciones carolingias con los altares en cabeceras triples, además en Asturias de tres altares, como en muchas de las carolingias, aunque, como digo, ejecutadas a la asturiana. Y por último, ese pasaje que siempre causa mucha extrañeza cuando se habla de Saltullano, de los 12 altares, ¿no? Una cosa muy, muy extraña, mientras que en el mundo carolingio, digamos, ese concepto de multiplicidad de altares sí lo tenemos, ¿no? Entonces, ver hasta qué punto puede haber conexiones desde ese punto de vista de concepto, de idea, de modelo. Julio Escalona. Esta es una pregunta muy, muy puntual que procede de mi ignorancia. Me ha llamado mucho la atención la mención epigráfica del término kivitas en Corvay para referirse al monasterio. ¿Hay más casos de este empleo? Porque en la medida que yo sabía es un empleo muy propio irlandés, muy característico. ¿Hay más casos del empleo de la palabra kivitas para referirse al complejo monástico en el contexto carolingio? Eduard Carbonell. Bien, con tu permiso retomo un poco la de antes, que no me ha dejado como a compañero Santiago, y ahora me da pie la ponencia de nuestro compañero alemán. Pero el caso, al ponente anterior, lo que quiero decir es que has analizado todo lo que no coincide lo visigodo con lo asturiano y todo lo que no coincide lo carolingio con lo asturiano. Las criptas, el baptisterio, el tema funerario, etcétera, etcétera. Entonces, has planteado lo asturiano como algo que surge de una reforma global, digámoslo así, digamos, de civilización real, de ideología, incluso has dicho que el cristianismo se da en este siglo IX y se ordena. Todo esto, claro, de acuerdo, es cierto lo que dices, pero hay unas relaciones que ligan los elementos arquitectónicos y pictóricos y escultóricos con algo que ya está hecho y que está funcionando. Entonces, la definición de asturiano vendría por lo que tú has dicho y por todo esto que digo yo, que he encontrado, que he echado en falta, digámoslo así. Después otra cosa, y ahora ya paso a la... Claro, de acuerdo, la historiografía alemana se traduce la Westberg como cuerpo occidental, militar, etcétera. La vemos en todo caso antecuerpo, como dice él. Pero ahí está, ¿no? Ahí está, con todas las teorías de Aitz, de Karl Aitz, en cuanto al culto a San Miguel, el piso bajo y el piso alto, en cuanto al lugar para el señor, sea el emperador o quien sea, la comunicación con las naves. Hay todo un montaje, incluso ahí planteaba todo lo ritual de procesiones, ¿no? Quiero decir, de acuerdo que la historiografía alemana habla de lo militar, de acuerdo, pero ahí está en Chéntula, está en lo que acabamos de ver, ¿no? De alguna manera. Y la última palabra al profesor Agustín Azcárate. La penúltima, entonces. No, perdón, sí. No, únicamente quería pedirle al profesor Untermann si luego por la tarde pudiera hacer en un par de minutos alguna referencia. Ha hablado básicamente, lógicamente me lo ha dicho al inicio, a partir de Pipino, en fin, un poco el mundo anterior como precedente, como transición, el mundo más estrictamente merovingio. Alguna reflexión como punto de partida respecto de lo que ha explicado usted, de los 2 siglos anteriores, básicamente de la dinastía merovingia y demás. ¿Se entiende la...? Sí. Y Manuel Luis Real. Manuel Real. Me chamou a atenção a separação, não é, dos leigos em Aix-la-Chapelle. Em cima, o mais natural é que seja para o isolar do imperador. Agora, pergunto se haverá situações de igrejas com
tribunas para separar entre homens e mulheres, porque sabemos que noutras culturas isso também existe, e pensando não só nas Astúrias, mas também no caso português, há o exemplar que é conhecido de São João da Nazaré, e há na zona a norte do Porto, no Minho, uma inscrição de 920 que fala da construção de uma tribuna em meio rural.